Bueno, chicos, acá como vimos con la profesora Cecilia, que vemos que tienen algunos problemas con lo que fue de replanteo y con lo que es de obrador. La profesora Cecilia ya les envió el video de replanteo y vamos a ver el cálculo de obrador con los dos ejemplos que les dimos en el trabajo práctico, con los dos tipos de terreno. Un terreno que tiene 14 metros de frente en línea municipal y tiene 21 metros con 30 de largo, correspondiente a los ejes medianeros. El segundo ejemplo es un terreno de 8 metros 66 por 21,30 de largo. Tenemos dos ejemplos diferentes de la ubicación, o sea, la silueta de lo que va a ocupar la obra que se va a construir. Entonces, necesitamos ubicar el obrador en un lugar estratégico dentro del terreno y para poder diseñar el obrador necesitamos hacer una base de cálculo, ¿sí?, que serían las partes del obrador. Después vamos a ir viendo parte por parte y la superficie de cada parte. Bueno, lo básico del cálculo, esto está dado por reglamento, es un decreto 911 del año 96, de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Nos piden unas medidas mínimas para que la cantidad de gente que habite cada módulo corresponda a una calidad de vida y de utilidad del tiempo que se va a utilizar el obrador. Bueno, acá tenemos cálculo que nos dice que máximo tenemos 2 trabajadores por unidad, ¿sí? Entonces tenemos que los dormitorios y el resto de los ambientes van a corresponder con una altura de 2,60 metros. Serían 6 metros cuadrados, ¿sí?, por hombre, o 9 metros cuadrados para 2 personas, el dormitorio. Después tenemos los comedores, tienen 0,80 metros cuadrados por hombre, vestuarios 0,60 metros cuadrados por hombre, o sea, estamos sabiendo que esto es menos de 1 metro cuadrado, ¿no? Y los sanitarios tenemos por cada 15 hombres una superficie de 3,50 metros, y acá tenemos, por ejemplo, 2 lavaderos, serán 2 lavamanos, 5 duchas, agua fría y agua caliente, y un inodoro a la turca. Esto lo tienen en el apunte, lo pueden ir verificando a medida que se los voy explicando, está exactamente igual. Nosotros habíamos puesto como capacidad de personal dentro de las obras que vamos a construir 6 albañiles. Pusimos 6 albañiles a un modo de decir cantidad de gente, porque pueden ser 2 albañiles, 2 ayudantes, 2 medioficiales, ¿sí? Eso no hace al caso. Sí, lo que vale es la cantidad de personas que van a habitar la parte del obrador. Vamos a dar el ejemplo con 6 hombres. Entonces tenemos un dormitorio que, si para 2 hombres tenemos 9 metros cuadrados, para 6 hombres serían 9 por 3, 27. Tenemos que tener un dormitorio de 27 metros cuadrados, ¿sí? Vamos a hacer 3 pares, ¿sí?, como para sacar rápido el cálculo. Serían 2, 4 y 6. ¿Está? Bueno, si cada 2 hombres son 9 metros cuadrados, para 6 hombres da 27 metros cuadrados. Comedor, 0,80 metros cuadrados por persona. Tenemos 6 personas, lo multiplicamos por 6 y nos da 4,8 metros cuadrados barra 5 metros cuadrados para redondear. Vestuario, 0,60 metros cuadrados por 6, lo mismo, nos da 3,60 metros cuadrados barra 4 metros cuadrados, volvemos a redondear la superficie para que sea más cómodo. Y sanitario, si en esta cantidad de personas podemos poner todos estos artefactos, tenemos menos de la mitad, son 6 personas, vamos a poner un sector de sanitario
con un lavabo, con 2 duchas, agua fría y caliente y un inodoro a la turca, ¿sí? Y con eso estaríamos cubriendo las necesidades de las personas que vamos a tener dentro de nuestra obra. Bueno, si vamos para este lado, yo les dibujé un ejemplo de la parte del obrador, más o menos diagramado según el uso y funciones. Por ejemplo, tenemos el dormitorio, tenemos 8 metros, ustedes lo tienen que dibujar, diseñarlo, dibujar el sentido de acceso, apertura de puertas. Acá podemos agregar ventanas, ustedes la van a dibujar, estas serían ventanas, si es un dormitorio que se ventile, ¿sí? Que ilumine y se ventile. Y bueno, y tenemos una superficie de 26 metros cuadrados aproximadamente para las 6 personas. Eso es lo que nos da según el cálculo. Si vamos a ver las funciones, acá tenemos el vestuario. El vestuario tiene 4 metros cuadrados. Acá entró 1,70 m por 2,30 m. Vestuario que esté correspondiente con el dormitorio. En sí la gente llega a la obra, se van a cambiar. Cuando terminan de trabajar, se pueden ir a duchar. En este sector tenemos un sector de lavado, 2 duchas y un inodoro a la turca, con una superficie de 3,80 metros cuadrados. Acá tenemos 1,30 por 3,80, ¿sí? Bueno, acá tenemos el sector de los depósitos. Estos depósitos, la medida puede variar según la cantidad de almacenamiento de materiales que tengamos. El depósito de sanitarios, como decíamos, nos conviene que esté bajo llave porque va a tener toda la cantidad de piezas caras que son de la obra y van a ser accedidas solamente por un personal especializado, como ser el sanitarista. Después tenemos un depósito para la parte eléctrica, ¿sí? Que también tenemos un almacenamiento de materiales que son muy caros, costosos y debe estar bajo llave. Y el depósito para los materiales que serían cal y cemento, bajo techo siempre. Este puede o no estar bajo llave, con un fácil acceso. Toda esta es una superficie cubierta del obrador. Tenemos acá un nexo que comunica los distintos espacios. Y bueno, según la cantidad de almacenamiento de cal o cemento, esto puede ser más grande o más chico. Y en este sector, el comedor, que también cumple con las medidas mínimas. Según la cantidad de personas, con 5 metros cuadrados es suficiente para la gente que va a ir a comer, ¿sí? Cuando llegue la hora del mediodía. Bueno, después tenemos, por ejemplo, podemos elegir el acceso a la obra y el acceso al obrador. Recuerden que ustedes acá, esto es línea municipal, tenemos las vallas. Ustedes ya diseñaron el vallado de obra y calcularon el acceso vehicular y el acceso peatonal. Hoy los vallados, por ejemplo, pueden ser hechos en herrería, carpintería metálica, pueden tener portones corredizos, no hace falta que sea de abrir. Entonces, al ser corredizo un panel y hacer corredizo el otro panel, en este caso podemos tener 2 accesos vehiculares. Si elegimos, por ejemplo, la parte derecha del terreno, recuerden que todo este sector tiene que tener un suelo consolidado. ¿Qué significa? Que puede tener material, puede tener cascotada, como no llega a ser un contrapiso, pero como todo esto va a ser el sector de tránsito de la gente que va a estar trabajando periódicamente alrededor de la obra, tiene que ser, digamos, accesible un día de lluvia, el acceso de un vehículo que no se nos encaje en los camiones en el barro, tiene que tener accesibilidad hasta cerca de los depósitos de cemento. Acá, por ejemplo, tal vez tengamos el acceso, entonces cuando descargamos los materiales directamente los depositamos en el depósito cubierto. Por ejemplo, si nosotros queremos traer varillas de acero y todo lo que es material que no hace falta que esté bajo techo, podemos ir almacenando a lo mejor en este sector la arena, que serían los áridos,
Y bueno, las piedras, que sería la piedra partida, que también son áridos gruesos. Podemos tener el acceso acá, en donde por ahí decimos que todas las varillas que tienen 12 metros de largo, las ponemos en este sector de la obra, todo lo que es varilla, y acá podemos armar un sector de trabajo, puede ser a la intemperie, puede ser debajo de algún alero que tengamos acá, lo podemos prolongar, sector de doblado de hierro. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando y cómo se va empezando a transformar las áreas libres en áreas de uso. Recuerden que el vallado todavía le ganamos hacia adelante 60 centímetros, entonces tenemos más lugar todavía para descarga, por ejemplo, de ladrillos. Acá podemos tener los pallets, pueden descargar pallet con ladrillos y empezar a trasladarlo al interior de la obra o en un sector en donde yo los tenga a mano para empezar a elevar las mamposterías. Y bueno, y la arena y la piedra partida para empezar a trabajar en el sector de contrapisos, losas, columnas, vigas, etc. Este sería un ejemplo más cómodo. Tenemos un terreno ancho y podemos tener doble accesibilidad por ambos lados de la, digamos, desde la línea de medianera hacia donde empieza la silueta de la obra. Por ejemplo, acá tenemos un paso de 3 metros. Esto está hecho en escala 1:50. Así que bueno, perfectamente pueden ir diagramando ustedes su obrador. No necesariamente tiene que ser igual que este. Esto es un ejemplo nada más, que corresponde sí o sí con la superficie de los cálculos que nos dieron. El ejemplo 2 se los dejo para que ustedes lo resuelvan. No se preocupen de estar entre medianera y medianera, porque la obra siempre va a ser un lugar de paso. Bueno, el ejemplo 2 lo van a resolver ustedes. Si bien el terreno es más angosto, este es un terreno de 8,66 m, terreno típico con una casa entre medianeras, una vivienda o lo que sea, ¿no? Una obra. Bueno, los dos casos tenemos un ejemplo de un retiro, entonces seguimos teniendo a favor que el vallado va a estar hacia adelante, unos 60 centímetros, vamos a estar ganando esa comodidad para poder trabajar. Si bien la casa puede ser que esté más cerca de la línea municipal, tenemos espacio para trabajar y no molestar la gente que va a estar pasando, el peatón, por la vereda. Bueno, lo mismo, acá tengan en cuenta que ustedes pueden tener, por ejemplo, se recomienda, como decíamos en el ejercicio, que las partes, hay partes que se pueden correr y otras partes, según el avance de la obra, y otras partes convienen que estén fijas durante toda la obra, como son los vestuarios, los baños, ¿no? Y los depósitos. Esa parte conviene que siempre esté fija. Después el tema del comedor puede ir cambiando, inclusive muchas veces cuando comienza a avanzar la obra se empiezan a guardar materiales, parte de materiales debajo de la losa, siempre lugares donde vaya habiendo un avance y que no entorpezca las tareas cotidianas que tenga el personal de la obra. Y bueno, acá lo mismo, tienen una superficie bastante amplia para los áridos, arena, que puede venir en bolsón o suelta. Tienen para la piedra partida lo mismo, que pueden venir en bolsón o suelta. Y la parte de los ladrillos, por ejemplo, ladrillo, piedra partida, arena, todo puede venir en bolsón y los ladrillos en pallets. Entonces, eso hace a una prolijidad y a poder acomodar las cosas en un sector en donde no molesten y poder ser trasladados tranquilamente a los distintos sectores que necesita la obra. Y bueno, ya saben, chicos, acá tienen partes que conviene dejarla hasta que se termine la obra y algunas partes se pueden ir moviendo. Elijan ustedes los sectores de trabajo, no se asusten que van a poder pasar, van a poder atravesar mientras se va elevando la vivienda. Puede ser que tenga una estructura de hormigón armado, entonces tenemos las columnas, tenemos las vigas, las losas y podemos ir pasando tranquilamente hacia el sector de la parte posterior del terreno
y estar trabajando con un sector en donde, por ahí, según lo que me convenga a mí, digamos, los distintos módulos del obrador. He visto en algunos casos que hubo alumnos que entendieron perfectamente cómo dibujarlo. Recuerden que nosotros les pedimos que diseñen, que lo calculen, que lo dibujen, que lo acoten. Todas las cotas deben estar puestas dentro de las partes del obrador y cada uno que sea identificado con los nombres que corresponde y la superficie que tiene cada parte del obrador, según la cantidad de personas. Si ustedes, por ejemplo, deciden que en vez de 6 personas van a dejar 2 personas permanentes en la obra y el resto va a ir y venir, obviamente va a variar la superficie del sector del dormitorio, pero las otras superficies van a mantenerse constantes porque los vestidores y los sanitarios y el comedor siempre van a estar las 6 personas que van a estar permanentemente hasta que se termine, digamos, la ejecución de los trabajos. Por ejemplo, vi un trabajo práctico, no vamos a dar nombres, pero me hicieron esto. Dibujaron un sector, lo rayaron y me pusieron sector dormitorio. Después hicieron esto y me pusieron vestuarios. Después hicieron esto y me pusieron sector depósito de materiales. Así, rayadito, y así no lo queremos. Lo queremos así. Ustedes pueden poner las ventanas. Acá, por ejemplo, obviamente están faltando los accesos. Eso lo completan ustedes, ya lo han entendido, ¿no? El acceso. Estos pueden ser ambientes cerrados. Acá podemos tener un acceso más cómodo, o si bien puede quedar abierto con un alero que es un semicubierto, que no entre agua, no entre humedad, y bueno, ustedes van a tener que resguardar y prevenir cosas que no se tienen que estropear digamos, cuando tengamos materiales almacenados. Bueno, eso es lo que nosotros queremos. Bien diseñadas las partes, acotadas las funciones, las puertas, los accesos, las superficies y las cotas. Y bueno, esto puede estar funcionando similar. Y pongan también el área de terreno consolidado, que son las partes del terreno que más se van a utilizar. Si este sector no se va a estar trabajando para nada, puede quedar el terreno prácticamente como está. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido. Bueno, cualquier duda nos consultan.